Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Uy, qué susto, estoy nervioso. Pero bueno, para mí el ponerme nervioso en este tipo de momentos, en este tipo de situaciones, resulta ser de gran bendición, porque cuando me asusto, cuando me pongo nervioso, le pido al Señor que no me deje hacer las cosas a mí, porque no voy a ser capaz, que sea Él tomando el control. Ayer tenía la oportunidad de hablar con el presidente de la denominación, el pastor Alfredo, y él decía que él también se asusta y lleva casi 17 años al frente de la iglesia que está pastoreando y que todavía se asusta y se pone nervioso. Pero la gloria sea para Dios por encima de cualquier cosa. Él es el que tiene que tomar el control. Quiero dar un agradecimiento muy especial a los hermanos que aportaron para esto. Si algunos lo notaron, estoy estrenando gafas. Y una de las personas que aportó no le gusta que yo diga su nombre, sin embargo, muchísimas gracias por bendecirme de esta manera, porque en serio que estaba viendo doble con las gafas que tenía antes, y el Señor los bendice de manera especial y utiliza a sus santos, a sus ángeles, a sus aquellos que obedecen la palabra del Señor. Quiero agradecer a este siervo que me bendijo de esta manera. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar con el Señor, y voy a orar y a pedirle al Señor que sea Él tomando el control absolutamente de todo, no solamente en esta mañana, sino durante este día. Amén. Para que no sea yo en mis propias fuerzas, sino que sea Él con su gracia divina guiándome a decir las palabras que necesita que se digan, que sea yo simple y llanamente el instrumento que Él utiliza para realizar su obra maravillosa, que no me quede con nada de lo que a Él le pertenece, porque la gloria y la honra le pertenecen únicamente a mi Padre Celestial. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de todo. Amadísimo Dios, Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Mi alabanza, amado Rey, mi adoración y mi exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, soberano Rey. Gracias, Papito Dios, porque tú continúas trabajando en mi vida, Señor. Permíteme, Padre Santo, recibir esos procesos de vida que tú me has permitido pasar, que tú me has permitido vivir, Señor, de tal manera que nunca me queje, Señor, sino que aunque las pruebas sean dolorosas, yo entienda que debo agradecer el proceso que estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por no dejarme como un material terminado, sino continuar trabajando en mi mente, continuar trabajando en mi carácter, continuar trabajando, Señor, tu obra en todos los aspectos de mi vida, Señor, en el aspecto personal, en el aspecto familiar, Señor, en el aspecto social. Lléname de sabiduría, Padre Celestial, para que cuando yo cometa esos errores, Papito Dios, yo pueda pedir perdón y darle honra a quienes lo merecen, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñando y transformando mi vida. Bendice, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor, porque es tuya. Yo solamente soy el transmisor, Señor. Bendice por medio de tu palabra, convence, Señor, con tu Espíritu Santo, a todas aquellas personas que escuchen esta predicación, Señor, para que, como lo dice la canción, se arrodillen delante de ti, Señor, y sus lenguas confiesen que tú eres Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Bueno, la hermana Aura Elisa se me adelantó en lo que comentó. Sí, tengo el honor, le doy gloria al Señor, que me dieron la oportunidad de participar. Hoy a las 4 de la tarde se va a hacer transmisión por Facebook, se va a hacer transmisión por Zoom y por otras plataformas, tengo entendido, no estoy seguro. Sé que
ya estoy fichado para que de 4 a 5 hagamos una jornada orando, una jornada de oración por el país. Y me toca hoy de 4 a 5 y mañana en un hermoso horario de 10 a 11 de la noche, para que por favor me apoyen en oración porque estoy bastante nervioso, y los que quieran acompañar la transmisión pues lo sigan. Escriben allí donde está la lupa en internet, 42 días de oración. Son de cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca, van a estar orando por un departamento de Colombia, y a mí me toca un tema hermoso que es la relación, la intimidad con Dios. Entonces les pido por favor que me acompañen, no me vayan a dejar solo, porque estoy asustado, lo reconozco, sin ningún problema, amén. Sin ningún problema reconozco que estoy nervioso y asustado con esta muy bonita oportunidad que me han dado, para que por favor me acompañen. Mi hermano, usted no ha pensado en lo incómodo que es estar hablando o estar relacionándose con una persona a la que usted le cree poquito. ¿Usted ha pensado en eso? No sé, ese tipo de personas que llegan hoy y te dicen algo y no cumplen, llegan mañana y te dicen otra cosa y tampoco lo cumplen, y llegan y están todo el tiempo de esa manera, no cumplen sencillamente. ¿Cierto que es incómodo charlar con esa gente así? Yo creo que aún para esa persona es incómoda saber que llega y que lo que dice uno no le cree. Vean, yo antes de llegar a mi estilo de vida, al cual el Señor me ha llamado como es el de mi fe, yo mentía mucho. Y yo mismo notaba cuando una mentira me llevaba a la otra y a la otra y a la otra, y al final esas mentiras terminaban contradiciendo la primera mentira que dije, y la gente ya no me creía. Es más, cuando acepto este estilo de vida y conozco al Señor, una de las razones por las cuales tal vez esas personas no me escuchaban era porque ya sabían de que tenía esa tendencia a mentir y yo lo enredaba en mis propias mentiras. Bueno, en la vida nuestra, aún siendo cristianos nosotros, ese es uno de los momentos o situaciones que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestro propio carácter, la sinceridad, y sobre todo cuando estamos hablando con el Señor. El tema de hoy, para la predicación del día de hoy, es el ejercicio de la oración sincera, y el Señor me ha entregado dos ejemplos bíblicos para meditar en lo que significa y en lo que implica el ejercitarnos en la oración sincera. Y les invito en esta mañana que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, ¿sí? Así como escucharon, Mateo capítulo 6, los versículos del 5 al 8. ¿Listo? El ejercicio de la oración es un ejercicio bien interesante, bien bonito, y es algo que todo creyente, todo cristiano debe ejercitar, debe trabajar. Para mí fue una gran bendición el poder trabajar en el Colegio Américas Unidas cuando me tocaban los turnos de noche, porque para vencer el sueño que me daba cuando estaba trabajando de portero en el Colegio Américas Unidas, yo tenía que orar, porque si no me vencía el sueño. Entonces yo empezaba a orar, a interceder, a caminarme el colegio por los pasillos, y oraba, y al principio yo oraba media hora y me habían parecido una eternidad. A lo último uno estaba orando, y cuando llegaba el momento uno ya se fijaba que iban arrancadas sobre las 10 de la noche, y recuerdo que una ocasión cuando reaccioné iban a ser las 4 de la mañana. Claro, reaccioné no porque me haya quedado dormido, sino porque estaba tan metido en la oración que a mí me pareció que habían pasado 10 minutos y mentiras, habían pasado casi 5 horas orando. Recuerdo que un hombre que está muy ejercitado en la oración, como lo es mi hermano Edwin, compañero de trabajo de aquella época y compañero de trabajo también en este momento, en este rol que estoy ejerciendo hace ya va para 5 años en el colegio,
Este hombre era muy activo en la oración, y cuando yo le comenté la sorpresa que había tenido de que había sido capaz de orar por 5 horas, y me pareció que fue poquito, él me decía, y entre más ore usted, se va a extender de tal manera que me va a parecer que oró muchísimo, que oró muy poquito, y usted oró tranquilamente a las 10 horas y pasó derecho. Bueno, la oración tiene unas reglas, tiene unas características, y esas características son las que hacen sincera nuestra forma de oración. Les dije hace un momento que íbamos a leer Mateo 6, del 5 al 8. Dice así: cuando ores, no sean como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seas como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas necesitas antes que las pidas. Miren, mi hermano, cuando uno lee la escritura, uno se da cuenta en estos versículos. Cuando uno lee la escritura, hay algo en lo que uno tiene que trabajar y tiene que entender mucho, y tiene que ver con el contexto histórico, con el contexto político y con el contexto social de lo que se vivía en aquel momento. Y en aquel momento nada tiene que ver con eso ahorita no pasa en la iglesia actual. Había gente religiosa que vivía más de la apariencia que de los hechos o de su relación con Dios. Entonces estaba más pendiente de mostrar qué tan santo era que de hacer una verdadera aplicación de su relación con Cristo. En aquella época, algunas personas, especialmente los líderes religiosos, que querían ser vistos como santos, y hacían una oración pública, porque era una manera en la que ellos se mostraban y le vendían la imagen a todos aquellos que lo estaban viendo de una santidad y de una pulcritud, porque ellos estaban orando más seguido que los demás. Muy seguido también iban al templo de Jerusalén a orar, eran las personas, y por eso vivir cerca del templo terminaba siendo un hecho de estatus social, porque te permitía estar, entre comillas, cerca de la presencia del Señor, que era el centro del templo, porque era el centro de adoración de aquella época. Y esto tiene una verdad absoluta, y una aplicación absoluta en nuestras vidas. Y es que una religión, no lo voy a llamar fe, una religión basada en un sistema de méritos, mi hermano, conduce a un orgullo religioso al cual Jesús en su momento no escatimó en llamar hipocresía, porque están vendiendo una imagen, porque están queriendo aparentar. Entonces, una de las primeras enseñanzas que nos da la escritura con respecto a este tema, en estos versículos en particular que acabo de leer, repito, Mateo 6, del 5 al 8, lo que nos está invitando es que dentro de la oración que se realice, no se realice con hipocresía, sino que sea un acto de adoración sincera al Señor, que sea un acto de relación con el Señor. Ahora, otra de las características en la oración es que hay personas que llegan y hablan, no utilizan la palabra a la hora de empezar o cerrar su momento de oración, y muchísimas veces lo que oran no es bíblico. Le repito, una mujer a quien a mí me gusta escuchar su música, en medio de la oración, ella decía: no acepto un no por respuesta. Eso no quiere decir que yo no tenga buen concepto
su forma de cantar, que utilice para los momentos de alabanza muchas de sus canciones, pero sí me deja como la inquietud de, ¿yo le puedo dar órdenes al Señor en medio de la oración? ¿Cómo es posible que yo ore al Señor diciéndole, no acepto un no por respuesta? Y entonces la soberanía de Dios, ¿en dónde queda? ¿Es la soberanía de Dios? ¿Es Dios haciendo su voluntad? ¿O soy yo imponiéndole una idea al Señor? No, nosotros tenemos que guiar nuestra oración a ese momento de conversación, de relación sincera y personal con el Señor. ¿Listo? Jesús, cuando da este ejemplo de la forma de oración, Él va más allá de unos actos de justicia propia. Él enseña que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo se dice, ni dónde se dice, sino en lo que se comunica, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos relacionamos con Dios. Jesús no está diciendo de que esté mal que usted ore en público, que usted esté orando desde el púlpito. No, Jesús no está diciendo que usted tiene que meterse dentro de un hueco y orar. No, Jesús no está impidiendo, o Jesús no está diciendo que usted debe esconderse para orar. Él está haciendo que nosotros veamos cuál es la motivación que tenemos para orar. Cuando oramos, cuando usted le piden que por favor abra su cámara y grabe una oración, usted le está haciendo esa oración para mostrar lo bonito que usted ora, y que probablemente las personas que se metan en ese instante a esa transmisión digan, ole, ese hermano Edwin como ora de lindo, esa doña Aurelisa como ora de bonito, esa Yamilet como ora de bonito. ¿Usted lo está haciendo por esa razón? ¿O usted lo está haciendo porque realmente quiere hablar con el Señor, quiere comunicarse con el Señor, darle al Señor la gloria y la honra y manifestarle su necesidad de Él? ¿Cuál es la razón por la cual usted está orando? A eso se refiere el Señor. El Señor no nos está mandando que nos escondamos para orar. No, Él lo que está diciendo es que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo de nuestra oración, a quién queremos que llegue nuestra oración. Y Jesús, siendo bastante sarcástico, dice, si ustedes lo están haciendo para que los vean, déjenlos tranquilos, que ellos ya alcanzaron lo que querían, ya los vieron los hombres. Pero en realidad esa oración jamás llegó a los oídos de Dios. Miren, no es válido, es válido, es muy válido orar en público, pero orar solo donde vamos a ser vistos, es una indicación que nuestra audiencia no es Dios. Si yo preparo este culto, por decir algo, me visto de esta manera, me pongo la corbata, llego aquí a orar sin tener esa relación estrecha, sin ser sincero con el Señor, pues bueno, como diría mi abuelita Jorgelina, estoy haciendo longanizas para el diablo, literalmente, porque mi oración y mi intención es mostrarme a los hombres y no hablar con Dios. Mi intención es vender una imagen y no alcanzar la salvación. Mi intención sería convencerlos a ustedes de que yo soy santo, pero olvidarme que lo verdaderamente importante viene de arriba, de mi relación con el Señor. No, cuando el Señor habla de la repetición, miren, en algún momento conversaba yo con alguien me decía que basado en este versículo, cómo interpretaba yo lo de la parábola de la viuda insistente. Y sí, no tiene comparación, una cosa no habla de la otra. Una cosa es ser insistente en nuestra oración. Una cosa es que nosotros perseveremos, perdón, ya se me confundí, ya dije la palabra mal. Nosotros seamos persistentes,
nosotros pidamos con emoción, esperando que el Señor cumpla una petición de nuestras vidas, que puede que pasen muchos años para que el Señor lo cumpla. Nosotros tenemos que perseverar en la oración. El perseverar en la oración no es lo mismo que está hablando Jesús en esta explicación que está dando de cómo se debe orar, no es lo mismo que la repetición. Los gentiles interpretaban su relación con Dios o con las divinidades con algo como atado a la hechicería, y ellos repetían y repetían y repetían siempre el mismo tipo de oración, el mismo tipo de palabras para saber si sentirse escuchados, ¿ya? Y de esa manera se volvía la oración más un ritual, más un ritual que una conversación con el Señor. Y Jesús a lo que nos está invitando es a que nosotros no caigamos en esa misma fórmula en la que caen, estar todo el tiempo repitiendo el mismo sistema, la misma forma, convertirlo en una cábala, convertirlo en un elemento casi que de hechicería en medio de la conversación que yo quisiera tener con Dios. Y lo que él dice es que no es que esté mal ser insistente en la misma petición al Señor, sino que, porque es más, como lo dice la parábola de la viuda insistente, Jesús nos está animando a que nosotros seamos perseverantes, persistentes en nuestras peticiones, pero Él sí condena las repeticiones triviales, esa repetición por repetir, esa repetición que no eleva tu corazón de una manera sincera. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras, y a eso me refiero con la conversación que en su momento tuve con Edwin. Porque palabras más, palabras menos, eso es lo que él me quería decir. Cuando uno ora con sinceridad, el tiempo pasa y a uno le parece que es cortico. Es mucho más difícil orar cuando tú quieres prefabricar las palabras y estar repitiendo a toda hora lo mismo. Es fascinante que tú te concentres en la oración, el que tú eleves tu corazón delante de tu presencia, y que seas insistente y persistente en la oración. Insisto, lo que Jesús está condenando es en esa trivialidad en la cual muchísimas veces caemos, en esa repetición de la repetidera en la cual muchas veces caemos por rutina. Lo que Jesús está diciendo es, ora, pero ora de tal manera que se sienta la necesidad que tienes de Dios. Ora, pero ora de tal manera que se logre experimentar ese gozo y esa tranquilidad de saberse escuchado por un Dios que quiere y anhela escucharte. Dios anhela escucharnos, Dios anhela escucharnos, oírnos. El otro ejemplo que podemos encontrar en la escritura de ese tipo de oración lo encontramos en Lucas 18, del 10 al 14, que dice así. Te repito, Lucas 18, del versículo 10 al versículo 14, dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Recuerden que una religión basada en un sistema de méritos, una religión basada en un sistema
de exhibicionismo, en realidad es hipocresía. En realidad no es fe, es un orgullo religioso. Y eso es algo en lo cual nosotros no podemos caer. Nosotros, si tenemos el ejemplo de Jesús, que fue absolutamente humilde, nosotros no podemos actuar de una manera distinta a la cual Él nos está llamando, a la cual Él nos está invitando. Miren, el fariseo definitivamente no fue al templo para orar a Dios. El fariseo fue al templo para señalar, para acusar a todos aquellos que lo estaban escuchando, para sentirse bien consigo mismo y para de esa manera alcanzar y lograr puestos dentro de su sistema de administración del templo. Él quería mostrarle a todo el mundo que él es bueno. El publicano, en cambio, reconoce su pecado y pide misericordia. Vamos a dar un ejemplo. Si ustedes leen historia, durante Estados Unidos, durante la época de la Prohibición, surgió un señor, Al Capone, que ganaba mucho dinero por medio de la venta ilegal de licor en el país, que mató a muchísima gente, que también fue narcotraficante en su época, llevando opio, marihuana y cocaína a los Estados Unidos. Sin embargo, este señor tenía por costumbre de que todas las navidades se vestía de Papá Noel y salía a las calles en sus carros, que durante 11 meses servían para disparar a la gente, para matar a la gente. En la época de diciembre, para Navidad, esos carros se los llenaban de regalos para dar comida a las personas de la calle y para dar regalos a los niños que se encontraban. Eso a él lo hacía sentir que no era malo, eso a él lo hacía sentir que era bueno, porque estaba haciendo algo realmente bueno con estaba haciendo algo realmente bueno con la gente de afuera, con la gente de la ciudad. Miremos otro ejemplo más cercano, el señor Pablo Escobar. Con todo lo que hizo, él tenía por costumbre regalar casas, creó un barrio completo en Medellín, también daba regalos a los niños en la época de Navidad, y por eso esas acciones algunas personas lo veneran como si fuera un santo, como si fuera alguien realmente bueno, que realmente no lo era, o su testimonio el resto del año nos demostraba que no lo era. ¿Cuánta gente murió por las armas, por las bombas, o de sobredosis por la droga que estos dos personajes distribuían en determinado tiempo? Bueno, en cierta manera, el fariseo está actuando de la misma forma. Pastor, pero es que ahí no dice que le haya mandado a matar a nadie. Está actuando de la misma manera porque quiere vender una imagen, quiere sentir que es realmente bueno, pero es más basado en su orgullo, en la interpretación de sí mismo, y no en su relación con Dios, en su relación con el Señor. Él lo ha logrado todo porque, según él mismo describe, él no roba, no es injusto, no es adúltero, ayuna 2 veces a la semana, da diezmo de todo lo que gana, y aún se da el gusto de señalar a aquellos que no lo hacen o que no se comportan de la misma manera, y eso le da la oportunidad a él de decirse y demostrar a los que lo están viendo: se fija que yo sí soy bueno. Realmente su voluntad y su deseo no es el de, en su ejercicio de oración,
adorar al Señor. ¿Por qué? Mire, creerse justo por mérito propio es muy, pero muy peligroso, porque nos conduce y nos lleva al orgullo. Motiva a que nosotros despreciemos a otras personas, pero lo peor que puede pasar es que impide que nosotros nos acerquemos a Dios y aprendamos de Él. Por esa razón, nosotros no debemos creernos justos o querer aparentar delante de otras personas la justicia. Nosotros somos justos y somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Si tú haces cosas buenas, tú no las debes hacer para ser salvo. Cuando tú haces cosas buenas, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú das de vestir al desnudo, cuando tú das de comer al hambriento, no lo haces, no debes hacerlo para que los demás te vean. Esa es la razón, lo digo con toda sinceridad, por la cual a las personas que han donado, porque lo han hecho y lo continúan haciendo, han donado para que compremos unos mercados en este momento de coronavirus. Si usted quiere llamar, yo le digo a qué hermano se le entregó, usted llama y le pregunta, pero jamás verán fotos, porque mi intención no es gloriarme yo dentro del trabajo que se realiza, sino darle la gloria y honra al Señor, porque es el Señor quien provee para que a estas personas le lleguen la bendición. No es en mi fuerza, no es en mi acción, esa es mi manera de pensar, esa es mi manera de actuar. De mí no creo que vayan a ver una foto donde estoy entregando el mercado. En algunas ocasiones particulares que he tenido que hacerlo, les aseguro que posa la persona que recibe, pero a mí no me verán ahí, porque considero de que la obra que yo vaya a realizar no es para estarla vendiendo de esa manera, para vender una imagen, cuando realmente lo que yo necesito y lo que realmente importa en mi vida cristiana no es la imagen, sino mi relación con Dios. Con este ejercicio, con este momento que Jesús nos muestra, con estos dos ejemplos, tanto en Mateo como en Lucas, uno se puede dar cuenta que infortunadamente, gracias al pecado del hombre, no toda oración es sincera, no toda oración es genuina. Me llama muchísimo la atención la oración del publicano, porque cuando uno mira la oración del fariseo, la expresión que utiliza Jesús dice que el fariseo ora de pie consigo mismo. En ese momento, lo que nos está diciendo Jesús por medio de estas palabras es que esa oración que está haciendo el fariseo no está llegando a oídos de Dios, es una conversación de yo con yo, punto. En cambio, cuando habla de la oración del publicano, dice que el publicano se queda lejos, que ni siquiera quiere alzar sus ojos al cielo, sino que describe que golpea su pecho en muestra de dolor, y lo que dice es: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Analice que en este caso y en este momento, dentro de lo que nos está contando Jesús de esta historia, Jesús demuestra que el primero no fue escuchado por Dios, pero dice en el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado, pero el otro no. ¿Por qué? Porque el otro en su oración hablaba consigo mismo. Es una oración basada en el hombre, una oración basada en mi necesidad de que me muestre, de que me vean. La oración del publicano es una necesidad de que me vea Dios, porque tengo tanta vergüenza de los pecados que he cometido, que necesito es que Dios me vea. ¿Y cuál de las dos oraciones fue escuchada según el testimonio, según la historia de Jesús? La del segundo, cuya oración fue tan corta que en lugar de exponer todas las cosas que ha hecho para demostrarse bueno, pide que Dios le tenga compasión y confiesa sus pecados delante de él. Demuestra por medio de la oración
la necesidad que tiene de Dios. Nuestra oración debe ser cristocéntrica. Nuestra oración debe ser basada en Cristo Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Cuando nuestra oración se basa más en mi necesidad, entonces perdí el rumbo total de lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Perdóname, Señor, porque soy pecador, es una expresión que revela de una forma dramática los sentimientos de culpa que tenía el publicano. Nosotros deberíamos hacer de la oración del publicano un ejemplo para nuestras vidas. Que pidamos la misericordia de Dios todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, y no permitirnos que el orgullo nos impida reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Recuerda lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 24, que el Señor Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y nuestra oración, sin lugar a dudas, debe ser una muestra de esa necesidad del Señor, de ese encuentro con el Señor, de esa sinceridad a la hora de hablar con Él. Conclusión: mostrarse superficialmente con Dios es tratar de engañarlo. Cuando tú quieres mostrar solamente algo de Dios, aclaro, en tu deseo, en tu voluntad, porque a Dios no se le puede engañar, nosotros estamos siendo hipócritas en nuestra forma de adorar al Señor. Cuando actuamos de esa manera, creemos que no necesitamos nada porque ya alcanzamos todo lo que necesitaríamos, porque ya lo logré en mi propio esfuerzo. A Dios no le gusta que nosotros tratemos de engañarlo por medio de nuestra apariencia. Dios es el Señor de la creación. Y leo: así que cuando los seres creados obran delante del Creador, debemos tener un corazón reverente y adorarlo con sinceridad, aceptar su examen y decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, lo que es real. Solo ese tipo de oración causa alegría a Dios. Y un ejercicio que nosotros también debemos hacer en nuestra vida diaria como aplicación para el cierre de esta enseñanza es la siguiente: esta forma de oración, como la del publicano, puede ser modelo para nuestras oraciones. Debemos alabar a Dios, orar por su obra en el mundo, orar por nuestras necesidades cotidianas y orar solicitando su ayuda en nuestros conflictos a diario. Y de esta manera nosotros dejar de aparentar tener relación con Dios y empezar a buscarlo sinceramente y empezar a relacionarnos con Él. Pero sobre todo entre los procesos de oración, mis amados hermanos, algo que debemos entender es que nosotros a veces lanzamos muchas palabras al aire y no nos detenemos a escuchar la respuesta de Dios a las peticiones que tengamos. Entonces, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a esforzarnos en hacer las cosas de tal manera que dignifiquen a Dios, que hablen de una relación cercana e íntima con Él, pero sobre todo que seamos sinceros con Dios y que no insistamos en querer engañarlo. Bueno, ahorita que pasamos a la oración para dar cierre a esta transmisión, les pido el favor que oremos por John Jairo y Tami, que son dos personas que están... John Jairo, Tami, perdón, estoy yo que las gafas están nuevas, imagina que no. John Jairo, Tami, que para que oremos por él. Es un amigo de mi hermana Noemi, que va a ser trasladado de Ecuador a Bogotá por un problema de salud, para que por favor oremos, para que oremos por Edilma Carvajal, hermana de nuestra iglesia Filadelfia, que también está esperando unos exámenes y una atención por su salud, para que el Señor sea organizando sus órganos. Y por la vecina de Alejandra, que tiene cáncer de hígado, para que estemos orando. Para que oremos también por Joana, la amiga de Alejandra,
mi prima, para que también oremos para que el Señor sea poniendo sus manos en este hogar. Quiero orar también por la mamá de Diego, el esposo de mi prima, por Diego, para que el Señor le dé un empleo que le permita estar tranquilo. Oro también por Sonia, la esposa de mi tío Libardo, para que el Señor mantenga sobre ella esa mano sanadora, y por supuesto por alguien a quien amo entrañablemente, como lo es mi tía Albanelli, para que el Señor la sane, por Sandrita, la ex esposa de mi tío Luis, para que el Señor la sane, por todas las personas que tal vez en este momento se me está pasando. Pero vamos a orar al Señor. Amadísimo Dios y Padre Celestial, levantamos las manos delante de tu presencia, Señor, y declaramos, Padre Celestial, que tú eres Dios. Declaramos, soberano Rey, que tú eres Señor. Sabemos, creemos y confiamos, amado Rey, que tú tienes el control absolutamente de todo, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Padre Celestial, que las personas que están pasando por estos momentos de prueba con respecto a su salud, Señor, que a estas personas, Señor, que están pasando por pruebas con respecto a su situación laboral, que a estas personas, soberano Rey, que están pasando pruebas, papito Dios, en su fe, Señor, en su cercanía contigo, que sean ellos entendiendo la manera en la que tú trabajas en sus mentes, en sus corazones, en sus carácter, Padre Celestial, en su alma, en su espíritu, Señor. Que te reciban a ti, Señor. Que sientan el amor y el consuelo que se vive y se experimenta, Señor, al lado tuyo. Que sientan, Padre Celestial, que vivan, amado Rey, que entiendan, soberano Dios, que es tu voluntad en sus vidas, y que sea cual sea la prueba que tú has puesto para ellos, Señor, que tengan la fe y tengan la certeza y la confianza que tú estás al control de todo, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, y tú siempre tomas las decisiones que más favorecen a tu pueblo. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el miércoles. Saludes a la familia. Y